Bienvenidos amigos de Resonant, les saluda su amigo Luis Cantú. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está causando bastante confusión. Nos han pedido mucho que hablemos de este tema de manera urgente porque cayó como sorpresa y tiene que ver con las reglas, las nuevas reglas que emitió el SAT con respecto a las ventas en plataformas electrónicas como Amazon, Mercado Libre, Shein, Marketplace y todo eso, donde se ordenan unas retenciones tanto de IVA como ICR, y principalmente nuestros amigos extranjeros nos han estado buscando, ya que hay muchas empresas y personas extranjeras que venden a través de estas plataformas en México. Entonces, la primera pregunta que nos hacen siempre es, la primera pregunta que nos hacen es, ¿por qué tengo que pagar impuestos si ni siquiera vivo en México? Aquí la respuesta es bastante, para dejarlo en forma simplificada, es México lo que está grabando es la transacción. No te está grabando a ti, no está grabando a ti por quién eres y de dónde eres, sino lo que estás haciendo. Y en este caso, lo que está interpretando, lo que la ley se interpreta es que la venta que estás realizando, tú extranjero, empresa extranjera, a través de plataformas mexicanas, estás haciendo la venta en México, el producto se entrega en México, la transacción se realiza en México. Como consecuencia, México tiene el derecho de imponer obviamente los impuestos que corresponden. Actualmente, cuando empresas extranjeras realizan sus ventas a través de estas plataformas, cuando las empresas lo hacían, no había ningún cobro ni retención de impuestos. Cuando eran personas físicas se les hacía una retención de una parte, de una parcialidad, de una parte proporcional del impuesto que corresponde. ¿Cuáles son los impuestos que está grabando con esta nueva reforma? Es el impuesto al valor agregado, el IVA, y el ICR, el impuesto sobre la renta. Dentro de las preguntas, la segunda pregunta es, ¿pero por qué lo está grabando México? Porque cuando eres extranjero y no tienes una presencia en México, como presencia entiéndase que tengas un RFC, que tengas una forma de ser, de tributar en México, México no tiene cómo cobrarle los impuestos a esas transacciones que hagan. Entonces lo que está haciendo es hacer obligado a la plataforma que estás usando para que a través de esa plataforma tú pagues los impuestos en caso de que no lo estés haciendo. Entonces se asegura de que aún y cuando tengas un RFC y estés activo, te retiene una parte anticipada de estos impuestos para que en forma preliminar o provisional adelante esta plataforma y entere esos impuestos, una parte de ellos. Y ahorita vamos a explicar cómo aplica dependiendo cada caso en específico, pero la parte donde queremos explicarlo muy simplificado es cuando México no te tiene identificado, no te puede auditar, no te puede exigir declaraciones, no te puede cobrar impuestos. Entonces, como consecuencia, no estoy justificando la medida, simplemente estamos explicando cuáles son las razones y los fundamentos que vienen detrás de esto. Obviamente hay toda una plática de qué desata esto, qué tanto va a afectar, cómo se va a encarecer los productos para el consumidor final. Eso ya es otro tema. Ahorita nada más estamos explicando la parte legal técnica de cómo aplica. Los escenarios que se presentan es, si tú eres un vendedor a través de estas plataformas y tienes un RFC válido, la plataforma te va a retener el 8% del IVA y el 2.5% del ICR. Esto significa que te está reteniendo la mitad del IVA y una pequeña parte del impuesto sobre la renta te lo retiene de cada transacción que hagas y lo entera al SAT. Esto es sabiendo que tú tienes RFC. ¿Por qué? Porque saben que ya tienes pagado anticipado parte del impuesto y al momento de que tu empresa o persona física con un RFC, cuando presentes tus declaraciones que correspondan, pues ya tendrás ahí la oportunidad de compensar los impuestos de otras transacciones que tengas, pagar la diferencia que te faltó pagar del IVA, que te faltó pagar del ISR. Ahí ya vienen otro tipo de combinaciones de cosas que se pueden hacer dependiendo de tus otras transacciones que hagas. Esto es cuando tienes un RFC válido. Cuando digo un RFC válido, porque cuando estamos hablando de extranjeros, me refiero a un RFC con obligaciones fiscales, porque hoy por hoy el SAT está otorgando también RFCs a extranjeros solo para tenerlos como identificados en algún tipo de participación, en algún tipo de transacción constitutiva de una empresa o algo así, pero no es un RFC válido porque ese no contiene obligaciones fiscales. Entonces hablemos de RFC como un RFC válido. En el segundo escenario, si tú eres una empresa extranjera o una persona física extranjera y estás vendiendo a través de plataformas de México, y estás vendiendo en México,
El SAT está obligando a estas plataformas, a ti que no tienes RFC, empresa o persona física, a retenerte el total del IVA, que es el 16%, y 20% del impuesto sobre la renta. O sea, te estarían reteniendo un 36% de la transacción, lo cual es lo que tiene a todos los extranjeros alarmados, hablándonos, diciendo qué está pasando. De repente hoy, a partir de enero del 2026, ya voy a estar pagando 36% más. Sí, porque te está haciendo el gobierno mexicano que pagues el total de los impuestos. ¿Por qué te hace que pague el total de los impuestos? Porque como no tienes un RFC, sabe que nunca va a tener cómo auditarte, cómo cobrarte los impuestos, no va a haber una forma de auditarte, de esperar a que luego presentes declaraciones. No las vas a presentar, no espera que el extranjero vaya a presentar una declaración, porque el SAT no tiene por qué esperar una declaración de impuestos de alguien que no tiene un RFC. Uno de los requisitos para poder pagar impuestos en México es tener un RFC válido. Entonces, los extranjeros que hoy por hoy están haciendo negocios a través de estas plataformas, no importa la nacionalidad, de donde sea, si no tienes un RFC, incluso en México, gente que está en el comercio informal, si no tiene un RFC, están vendiendo a través de estas plataformas. A partir de enero del 2026 les van a retener el 16% del IVA y 20% del impuesto sobre la renta. ¿Qué es la solución? ¿Qué es lo que pueden hacer? Nos han preguntado, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos pagar el 36%. Lo que pueden hacer es constituir una empresa en México. Para eso nosotros estamos precisamente asesorando a mucha gente que nos están buscando para ayudarles a constituir una empresa en México para que obtengan una RFC a través de esta empresa mexicana. Y entonces ahora sí regresar al punto en donde les van a retener nada más el 8% del IVA y el 2.5% del impuesto sobre la renta, no el 36%. Y luego, si esta empresa, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en forma mensual o anual, ya hará las compensaciones, los pagos complementarios, devoluciones en caso que no tengan otro IVA que estén pagando, o sea, que estén nada más pagando IVA y no estén cobrando nada de IVA, quizá tengan derecho a unas devoluciones, y ahí se hace la compensación, ya tienen el derecho a tributar normalmente como una empresa, y entonces como consecuencia pueden tener ahora sí los beneficios de que la retención, no sé si se le puede llamar de beneficios, pero simplemente que la retención no sea esta retención del 36%, sino se colocan en la posición de la que le retengan el 8% del IVA y el 2.5% del ICR. Como les decía, para eso es constituir la empresa en México, obtenerles un RFC válido, no un RFC de extranjero. Obviamente necesitan tener un domicilio fiscal, necesitan llevar una contabilidad mexicana y garantizar que se estén llevando a cabo todas las obligaciones fiscales conforme a México. Nosotros hoy por hoy estamos otorgando ese servicio completo, integral, porque llegó de sorpresa para mucha gente, y esto, como estamos hablando que se acaba de publicar y ya entra en vigor en enero, incluso constituir la empresa y hacer estos trámites no es algo sencillo, menos que se atraviesan los días festivos. Entonces, por lo pronto están muy alarmados y tienen toda la razón para estarlo, pero es importante entender del por qué. Entonces, regresando al concepto del por qué, es la transacción sucede en México, la venta es en México, y no tiene nada que ver que porque tú eres extranjero como empresa o persona física, no te están grabando a ti como persona. No es quién eres tú, es la transacción que estás realizando. Como se realiza en territorio mexicano, el SAT dice, tú tienes la obligación de pagar los impuestos. Esta transacción, no me importa quién eres tú, pero quien seas que no tienes un RFC, tienes que pagarme los impuestos. Entonces, obligan a las plataformas digitales a decir, ¿sabes qué? A esta persona que tiene RFC le vas a retener esta parte proporcional. Al que no tiene, le retienes todo. Para asegurarme que los impuestos completos de esa transacción se paguen en México. Aquí tenemos y dejamos como siempre nuestra información para que, si nos quieren contactar, poder darles una explicación más completa en caso que la requieran, o apoyarlos y asesorarlos en cómo minimizar el impacto de estos nuevos impuestos que ya entraron en vigor. Bueno, ya están aprobados, entran en vigor en enero del 2026. Soy Luis Cantú, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima cápsula.